Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Federico Gallo y voy a intentar hacer una pequeña explicación utilizando este sistema que nos obliga a mantener la distancia y no tener una clase convencional. Cuando nosotros hablamos del método científico, que tiene que ver fuertemente con las dos primeras actividades que ustedes tuvieron que realizar en sus casas, nosotros cuando hablamos del método científico hablamos de la manera que tiene la ciencia de construir nuevo conocimiento, es decir, investigar, obtener más información del mundo que lo rodea y que esa información sea un beneficio para toda la humanidad. El método científico arranca con un elemento irreemplazable que es el sujeto. El sujeto sencillamente es la persona que va a llevar adelante la investigación. Si nos vamos al capítulo que compartimos de Los Simpson, claramente el sujeto que intenta hacer un trabajo de descubrir qué es lo que se encontró en Springfield es Lisa. El hecho es sencillo, el hecho es un evento, es una situación que se da, un fenómeno que ocurre y que, como acá las líneas lo demuestran, tienen un punto de acercamiento con el sujeto. El hecho ocurre independientemente de que el sujeto se dé cuenta o no de que algo está pasando. Por dar un ejemplo fácil de entender. Si en este momento hay un planeta que todavía los astrónomos no descubrieron y en ese planeta se estrella un meteorito, el meteorito se estrella contra el planeta, el hecho ocurre, el problema es que no hay ningún sujeto que lo haya podido captar o que lo haya podido ver. O sea, para que tengamos una progresión en el método científico, tanto el hecho que ocurre como el sujeto que investiga tienen que tener un punto de contacto, tienen que coincidir en tiempo y espacio. Bien, a partir de esa coincidencia entre hecho y sujeto, surge un nuevo elemento del método científico que es la observación, donde el sujeto de manera activa es consciente del hecho que acaba de ocurrir y a partir de la observación empezar a obtener los datos. Tengamos en cuenta que la observación no implica solamente utilizar la vista, porque normalmente nosotros decimos observa y claramente usamos los ojos, pero también, por ejemplo, un médico puede observar el estado del paciente tocando con sus dedos en la zona del maxilar para detectar, por ejemplo, la presencia de ganglios inflamados, es decir, ahí observa utilizando el tacto. O, por ejemplo, un ingeniero que está probando la turbina de un avión puede observar mediante el sonido si algún elemento no está funcionando de manera correcta. O por ejemplo cuando el médico realiza una ecografía, en ese caso el que recoge la información es el ultrasonido que atraviesa los tejidos, que él lo va a observar con la vista en forma de gráficos a través de una pantalla. O cuando el doctor usa el estetoscopio para poder escuchar la respiración de un paciente que tiene algún tipo de cuadro respiratorio. Es decir, la observación no se reduce solamente a lo que nos dan los ojos, sino todos los sentidos. ¿Qué ventajas tienen los científicos en la actualidad? Que por ahí no tenían científicos en el pasado. Y por ejemplo, podemos aumentar el poder de la vista con un microscopio, o el poder de la vista con un telescopio, o como dije recién, aumentar el poder de audición utilizando el estetoscopio. Por ejemplo, nosotros con nuestros oídos no podemos escuchar el ultrasonido, pero sin embargo podemos usar el ultrasonido y captarlo con un receptor que lo transforme en una imagen. Es decir, hemos desarrollado elementos tecnológicos que han potenciado nuestra capacidad de observación. Y fíjense que de la observación nosotros obtenemos los datos.